El CJNG intimidó a una abuelita. No era una víctima fácil. La mañana llegó como siempre llega en esa colonia del sur de Jalisco, con el rumor de motores viejos, el grito de los vendedores ambulantes y el olor a tortillas recién hechas que se escapaba de las casas. Doña Lucía sacó su carrito metálico a las 7 en punto, como lo había hecho durante los últimos 12 años. El mismo horario, el mismo lugar, la misma rutina que conocían todos los vecinos de la cuadra. Colocó el comal portátil sobre la base de gas, acomodó los recipientes de guisos y extendió el mantel de plástico con flores descoloridas que ya tenía más remiendos que tela original. Nadie la miraba dos veces. Era parte del paisaje urbano, un elemento más de esa calle donde todos se conocían por nombre o al menos por cara. Doña Lucía era delgada, de estatura baja, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo apretado. Usaba siempre mandil y sandalias cómodas. Sus manos, llenas de manchas de edad, se movían con precisión milimétrica al servir los tacos. 3 movimientos exactos, nunca más, nunca menos. Nunca desperdiciaba un gesto. Los primeros clientes llegaron antes de las 8. Don Refugio, el del taller mecánico de la esquina, pidió sus 3 tacos de picadillo como cada mañana. Pagó sus 30 pesos, intercambió un saludo breve y se fue. Después llegó la señora Cristina con sus 2 hijos camino a la escuela. Los niños comieron parados, mientras la madre revisaba su celular. Doña Lucía les dio una salsa extra sin que la pidieran. Conocía sus gustos. Nadie hablaba mucho. Así funcionaba ese negocio. Eficiente, silencioso, predecible. La colonia tenía su propio ritmo, sus propias reglas no escritas. La gente sabía cuándo hablar y cuándo no. Sabían qué preguntas hacer y cuáles evitar. En ese territorio, como en muchos otros del occidente mexicano, existía un orden invisible que todos respetaban por instinto de supervivencia. Doña Lucía conocía ese orden mejor que nadie, aunque nadie lo sabría hasta mucho después. Alrededor de las 11 de la mañana, cuando el sol ya pegaba duro sobre el pavimento agrietado, llegó un Jetta gris con vidrios polarizados. Se estacionó frente al puesto de comida, obstruyendo parte de la banqueta. 2 hombres bajaron. Uno de ellos, de complexión robusta y camisa de cuadros, caminó directo hacia el carrito mientras el otro se quedó junto al auto con los brazos cruzados. Ninguno de los dos usaba uniforme ni portaba identificación visible, pero su lenguaje corporal decía todo lo que necesitaban decir. El de la camisa de cuadros se detuvo a medio metro del carrito. No pidió comida. Tampoco saludó. «Buenas tardes, señora. Venimos a platicar un asunto de negocios». Doña Lucía siguió limpiando el comal con un trapo que ya estaba negro de grasa. No levantó la vista de inmediato. Terminó de pasar el trapo por toda la superficie. Lo dobló en 4 partes exactas y solo entonces miró al hombre. Sus ojos eran oscuros, profundos, sin brillo especial. No había miedo en ellos, pero tampoco desafío. Solo observación pura. «Dígame». La voz de la mujer era neutra, casi aburrida. El hombre de la camisa de cuadros intercambió una mirada rápida con su compañero. Ese tono no era el que esperaban. Normalmente, a estas alturas, la gente ya estaba nerviosa. Ya tartamudeaba. Ya buscaba excusas o negociaciones. Pero la abuelita simplemente esperaba, con las manos sobre el carrito, mirándolo como si fuera un cliente más que todavía no decidía qué tacos pedir. «Mire, aquí en la colonia todos cooperan. Es por seguridad, ¿entiende? Para que pueda trabajar tranquila, sin problemas. Necesitamos que usted también coopere. 500 a la semana. Es poco, considerando que aquí puede trabajar sin que nadie la moleste». Doña Lucía asintió levemente, como si estuviera procesando la información con cuidado. No habló de inmediato. Dejó que el silencio se instalara entre ellos. El hombre esperó una respuesta, pero ella solo se quedó mirándolo. No era una mirada retadora, ni sumisa. Era algo distinto. Una mirada que evaluaba, que medía, que registraba cada detalle, como si estuviera leyendo algo en el que él mismo desconocía. «¿Usted entiende lo que le estoy diciendo?», insistió el hombre, elevando apenas el tono, inclinándose un poco más sobre el carrito. «Entiendo perfecto», respondió doña Lucía, y su voz seguía siendo del mismo volumen bajo, sin alteraciones. «Usted quiere dinero. No es que yo quiera.
Es que así funcionan las cosas aquí. Si no coopera, pues no podemos garantizar nada. Accidentes pasan. Robos. Vandalismos. Usted sabe. Doña Lucía no apartó la mirada. No parpadeó más de lo normal. Sus manos permanecieron inmóviles sobre el borde del carrito. Esa quietud absoluta empezó a generar algo extraño en el ambiente. El hombre sintió una incomodidad que no sabía nombrar. Era como si, en lugar de intimidar a una anciana vendedora de tacos, estuviera siendo examinado por alguien que veía más allá de las palabras, más allá de las amenazas, más allá de toda la parafernalia de poder que él representaba. El segundo hombre, el que había permanecido junto al auto, se acercó también. Tenía tatuajes visibles en los antebrazos y un corte de cabello militar. Su presencia física era más imponente que la de su compañero, pero su función era clara: ser el músculo silencioso, la amenaza visual. ¿Hay algún problema?, preguntó, dirigiéndose a su compañero. No hay problema, respondió doña Lucía antes de que el otro pudiera hablar. El joven me explicó la situación. Yo lo escuché. Ahora ustedes tienen que decidir si insisten o no. La frase cayó como piedra en agua quieta. Ambos hombres intercambiaron miradas. Esa respuesta tampoco entraba en el guión esperado. La mujer no había aceptado, pero tampoco había rechazado. No había suplicado. No había prometido conseguir el dinero. Solo había devuelto la decisión a ellos, como si ella ya hubiera cumplido su parte del intercambio. Escuchar. Alrededor, la calle comenzó a transformarse. Las puertas que antes estaban entreabiertas se cerraron con suavidad. Las ventanas con cortinas corridas dejaron de moverse. Don Refugio, que estaba en la entrada de su taller, se metió hacia adentro. La señora del puesto de frutas tres locales más allá recogió sus cajas con una velocidad inusual. En menos de 2 minutos, la cuadra entera pareció vaciarse de vida. No hubo gritos, ni carreras, ni pánico visible. Solo un silencio espeso que se instaló como niebla. El hombre de la camisa de cuadros sintió ese cambio. Lo sintió en la nuca, en la forma en que su propia respiración se volvió más consciente. Algo no cuadraba. Llevaba años haciendo esto mismo, cobrando piso a comerciantes pequeños, y nunca había experimentado esta sensación. Normalmente, cuando llegaban, la gente del barrio fingía no ver pero seguía con sus actividades. Ahora todos habían desaparecido, como si supieran algo que él no sabía. «Señora, no me está entendiendo», dijo, intentando recuperar el control de la situación. «No es una sugerencia, es una obligación. Si usted no paga, hay consecuencias». Doña Lucía inclinó la cabeza apenas unos grados, en un gesto que podría interpretarse como comprensión o como lástima. «Consecuencias siempre hay», dijo ella. «Ustedes también deberían pensarlo». El segundo hombre, el del tatuaje, dio un paso al frente. Su mandíbula se tensó. Estaba a punto de decir algo, probablemente algo más directo, más amenazante, cuando su compañero lo detuvo con un gesto de la mano. Había algo en los ojos de esa mujer que lo perturbaba. No era miedo. No era valentía estúpida. Era algo más antiguo, más profundo. Como si ella ya hubiera visto esta escena 1000 veces. Como si ya supiera cómo iba a terminar y estuviera esperando pacientemente a que ellos llegaran a la misma conclusión. El silencio se extendió. 30 segundos que parecieron 30 minutos. El hombre de la camisa de cuadros sintió la urgencia de romper ese silencio, de recuperar el guión, de volver a ser quien controlaba la situación. «Vamos a volver el viernes», dijo finalmente. «Espero que para entonces ya haya pensado bien las cosas». Doña Lucía no respondió. Solo asintió una vez, despacio, y luego bajó la vista hacia su comal como si ellos ya no existieran, como si acabaran de volverse invisibles. Los dos hombres se miraron entre sí, buscando confirmación mutua de que la conversación había terminado. Regresaron al Jetta sin prisa pero sin la arrogancia con la que habían llegado. El motor arrancó y el auto se alejó calle abajo. Cuando el sonido del motor se desvaneció completamente, las puertas comenzaron a abrirse de nuevo. Lentamente, una por una, Don Refugio salió de su taller pero no se acercó al puesto de doña Lucía. La señora de las frutas volvió a colocar sus cajas pero mantuvo la distancia. Nadie cruzó palabra con la abuelita. Nadie le preguntó qué había pasado. Solo la observaban de lejos,
con una mezcla de respeto y algo que se parecía al temor reverencial. Los días siguientes transcurrieron con normalidad superficial. Doña Lucía abrió su puesto a la misma hora, sirvió a los mismos clientes, cobró los mismos precios. Pero algo había cambiado en la forma en que la gente la trataba. Los saludos eran más formales. Los clientes pagaban exacto, sin pedir cambio aunque les correspondiera. Nadie se quedaba charlando. Compraban y se iban, agradeciendo en voz baja. El viernes llegó. El Jetta gris no apareció. Ni ese día ni el siguiente. Pasó una semana, 2 semanas, un mes. Los hombres del CJNG nunca regresaron a cobrarle a Doña Lucía. Pero tampoco volvieron a molestar a ningún otro comerciante de esa cuadra específica. Era como si una línea invisible se hubiera trazado alrededor de esos 3 bloques, una frontera que nadie cruzaría. Los rumores comenzaron a circular en voz baja, de boca en boca, en las tiendas de abarrotes y las peluquerías del barrio. Decían que el hombre de la camisa de cuadros había preguntado por Doña Lucía, que había hecho llamadas, que alguien con más antigüedad le había explicado quién era realmente esa mujer, y que después de esa explicación, él mismo había ordenado que nadie, absolutamente nadie, volviera a molestarla. Porque Doña Lucía no siempre había sido una vendedora de tacos. 30 años atrás, cuando el crimen organizado apenas empezaba a estructurarse en formas que ahora eran leyenda, ella había sido algo completamente distinto. La llamaban la viuda oculta. No era un nombre que apareciera en expedientes oficiales ni en notas periodísticas. Era un nombre que circulaba en niveles donde la información valía más que las armas. Había sido operadora, lectora de situaciones, experta en identificar debilidades humanas con solo observar un gesto, un parpadeo, una inflexión de voz. Nunca disparó un arma. Nunca torturó a nadie. Su especialidad era otra. Sabía exactamente qué decir, cuándo decir y a quién decirle para que las cosas sucedieran sin necesidad de violencia visible. Era la persona que convertía enemigos en aliados, que desarmaba traiciones antes de que ocurrieran, que leía a la gente como si sus pensamientos estuvieran escritos en letras grandes sobre sus frentes. Se había retirado décadas atrás, cuando todavía era posible retirarse. Había desaparecido del mapa. Se había vuelto invisible. Una anciana más vendiendo comida en una colonia cualquiera. Pero su mirada seguía siendo la misma. Su capacidad de leer cuerpos, microexpresiones, intenciones ocultas, permanecía intacta. Y esos 2 hombres, sin saberlo, habían activado algo en ella que llevaba años dormido, la certeza absoluta de saber más que su oponente. Doña Lucía nunca habló del tema con nadie, nunca confirmó ni desmintió los rumores. Siguió sirviendo tacos al mismo precio, con la misma eficiencia, con el mismo silencio de siempre. Pero ahora, cuando alguien se acercaba a su puesto, ella los miraba un segundo más de lo necesario. Solo un segundo. Y en ese segundo, leía todo lo que necesitaba saber. Porque Doña Lucía no siempre había sido una vendedora de tacos. 30 años atrás, cuando el crimen organizado apenas empezaba a estructurarse en formas que ahora eran leyenda. Cuando los cárteles todavía se llamaban de otras maneras y operaban con métodos más artesanales, ella había sido algo completamente distinto. La llamaban la viuda oculta. No era un nombre que apareciera en expedientes oficiales ni en notas periodísticas. No había fotografías de ella en archivos policiales. No existían grabaciones de su voz en interceptaciones telefónicas. Era un nombre que circulaba solamente en niveles donde la información valía más que las armas, donde la inteligencia era moneda de cambio más valiosa que los cargamentos de droga. Había sido operadora en el sentido más puro de la palabra, no en el sentido técnico de quien maneja radios o coordina logística, sino en el sentido más profundo y peligroso. Operaba sobre las personas mismas. Era lectora de situaciones, experta en identificar debilidades humanas con solo observar un gesto, un parpadeo, una inflexión de voz. Había participado en negociaciones donde un error de cálculo significaba masacres. Había estado presente en reuniones donde se decidían fronteras territoriales, alianzas estratégicas, traiciones calculadas. Y su función nunca fue la obvia. Nunca disparó un arma. Nunca torturó a nadie. Nunca firmó órdenes de ejecución. Su especialidad era otra, más sutil y quizás más letal a largo plazo. Sabía exactamente qué decir,
cuándo decirlo y a quién decirle para que las cosas sucedieran sin necesidad de violencia visible. Era la persona que convertía enemigos en aliados con una conversación de 20 minutos. Era quien desarmaba traiciones antes de que ocurrieran, identificando al traidor potencial mucho antes de que él mismo supiera que iba a traicionar. Leía a la gente como si sus pensamientos estuvieran escritos en letras grandes sobre sus frentes. Sus jefes de aquellos años la consultaban antes de tomar decisiones importantes. No porque ella tuviera rango oficial, no porque su nombre apareciera en organigramas, sino porque sabían que ella veía cosas que ellos no podían ver. Podía observar a un lugarteniente durante una reunión y detectar micromovimientos en su rostro que revelaban intenciones ocultas. Podía escuchar una conversación telefónica grabada y señalar con exactitud en qué segundo la persona había empezado a mentir. Podía analizar un plan propuesto por alguien y predecir, con precisión escalofriante, exactamente dónde fallaría y por qué. No era magia, no era intuición mística, era observación sistemática, conocimiento profundo de la psicología humana y décadas de experiencia acumulada. Había estudiado a las personas toda su vida, mucho antes de entrar en ese mundo. Había leído libros de psicología, de lenguaje corporal, de estrategia militar, de teoría de juegos. Había observado miles de interacciones humanas con la disciplina de un científico analizando experimentos. Y había desarrollado una habilidad que pocas personas en el mundo poseían: la capacidad de ver patrones invisibles en el comportamiento humano. Se había retirado décadas atrás, cuando todavía era posible retirarse de ese mundo sin pagar el precio último. Había negociado su salida cuidadosamente, del mismo modo que había negociado todo en su vida, con información, con estrategia, con la capacidad de hacer que su retiro fuera más valioso para todos que su permanencia. Había desaparecido del mapa. Se había vuelto invisible. Una anciana más vendiendo comida en una colonia cualquiera de Jalisco. Había elegido esa vida deliberadamente, porque sabía que la verdadera invisibilidad no consiste en esconderse, sino en volverse tan ordinario que nadie te mire dos veces. Durante 12 años había mantenido esa fachada perfectamente. Nadie en la colonia sabía quién había sido. Los vecinos la conocían como la señora amable que vendía tacos buenos y baratos, que saludaba con cortesía pero nunca chismeaba, que cobraba justo y daba buen servicio. Era parte del paisaje urbano, un elemento tan común que resultaba invisible. Y eso era exactamente lo que ella quería. Pero su mirada seguía siendo la misma. Sus ojos oscuros y profundos seguían viendo lo que otros no veían. Su capacidad de leer cuerpos, microexpresiones, intenciones ocultas, permanecía intacta. El tiempo no había borrado ese talento. Si acaso, lo había refinado. Ahora tenía la ventaja adicional de la edad. Nadie esperaba que una abuelita vendedora de tacos poseyera ese tipo de percepción letal. Y esos dos hombres, sin saberlo, habían activado algo en ella que llevaba años dormido. No había sido la amenaza lo que la despertó. Había enfrentado amenazas mucho peores en el pasado. Tampoco había sido el miedo. Había aprendido hace mucho tiempo que el miedo es solo información que debe procesarse, no una emoción que deba controlarte. Lo que la había activado era algo más simple y más profundo: la certeza absoluta de saber más que su oponente. En los segundos que siguieron a la primera frase del hombre de la camisa de cuadros, doña Lucía había evaluado la situación completa. Había medido la postura corporal de ambos hombres, el tono de voz, la elección de palabras, el nivel de confianza en sus movimientos. Había identificado que eran soldados rasos con autoridad limitada, que seguían un guión aprendido, que no tenían experiencia real con situaciones complejas. Había calculado que su reacción inusual lo sacaría de balance, que esa desestabilización inicial podría ser suficiente para plantar una semilla de duda. Y esa duda, sabía ella, los llevaría a investigar. Harían preguntas, consultarían, y eventualmente, si todavía quedaba alguien vivo que la recordara, descubrirían la verdad. No toda la verdad, porque nadie sabía toda la verdad, pero sí suficiente verdad para entender que habían cometido un error. Todo eso lo había calculado en menos de 30 segundos, mientras limpiaba el comal con un trapo grasiento. Y luego simplemente había esperado a que la realidad siguiera el curso que ella ya había previsto. Doña Lucía nunca habló del tema con nadie. Nunca confirmó ni desmintió los rumores que circulaban por el barrio.
Cuando Don Refugio intentó preguntarle indirectamente si conocía por qué los hombres no habían vuelto, ella simplemente se encogió de hombros y dijo que quizás habían decidido que no valía la pena molestar a una vieja que apenas ganaba para comer. Cuando la señora Cristina comentó que era extraño que toda la cuadra hubiera quedado libre de extorsiones, doña Lucía respondió que las cosas a veces cambian sin razón aparente, que así es la vida. Siguió sirviendo tacos al mismo precio, con la misma eficiencia, con el mismo silencio de siempre. Su rutina no cambió ni un solo gesto. Abría a las 7, cerraba a las 3 de la tarde. Atendía con cortesía pero sin familiaridad excesiva. Cobraba justo. No daba crédito. No aceptaba propinas. Era, en apariencia, exactamente la misma persona que había sido antes del encuentro con los extorsionadores. Pero algo sí había cambiado, aunque era tan sutil que solo los más observadores podían notarlo. Ahora, cuando alguien nuevo se acercaba a su puesto, ella los miraba un segundo más de lo necesario. Solo un segundo. Un parpadeo extra. Una pausa mínima antes de preguntar qué iban a ordenar. Y en ese segundo, sus ojos oscuros hacían un escaneo completo. Lenguaje corporal, microexpresiones faciales, tono de voz, elección de palabras, nivel de tensión muscular, patrón de respiración. En ese segundo, leía todo lo que necesitaba saber. Podía distinguir entre un cliente hambriento y alguien con intenciones ocultas. Podía identificar a un policía encubierto por la forma en que sus ojos escaneaban el entorno antes de relajarse. Podía detectar a un adicto en abstinencia por el temblor microscópico en sus manos. Podía reconocer a alguien que acababa de recibir malas noticias por la tensión específica en su mandíbula. Podía ver el miedo, la arrogancia, la desesperación, la violencia contenida. Todo en un segundo de observación. Y si veía algo que no le gustaba, si detectaba una amenaza potencial, simplemente ajustaba su comportamiento de maneras imperceptibles. Su tono de voz cambiaba medio grado. Su postura se modificaba levemente. Sus palabras se elegían con más cuidado. No era nada obvio, nada que pudiera señalarse como extraño, pero era suficiente para manejar la situación antes de que se convirtiera en problema. Los meses pasaron. El otoño dio paso al invierno. El puesto de tacos de Doña Lucía siguió siendo un punto de referencia en la colonia, pero ahora tenía un estatus diferente. Ya no era solo un lugar donde comprar comida barata y buena. Se había convertido en algo más, un punto neutral, un espacio seguro, un lugar donde las reglas normales del barrio parecían suspenderse. Gente de otras colonias empezó a venir, atraída por los rumores. No venían solo por los tacos, aunque los tacos eran buenos. Venían para ver a la mujer de la que todos hablaban en voz baja. Venían para confirmarse a sí mismos que las leyendas existían, que había personas reales detrás de los nombres susurrados. Algunos venían solo para estar cerca de alguien que había vivido en ese mundo y había salido viva. Otros venían esperando algún tipo de sabiduría, aunque Doña Lucía nunca daba consejos ni compartía historias. Ella los atendía a todos con la misma cortesía impersonal. 3 tacos, 30 pesos. Torta, 45. Refresco, 15. No hacía diferencias. No preguntaba nombres. No recordaba caras, o al menos fingía no recordarlas. Era perfectamente democrática en su indiferencia aparente. Pero en su mente, archivaba información constantemente. Cada interacción era un dato. Cada cliente era un libro que ella leía en segundos. Y esa información, aunque nunca la usaba activamente, permanecía ahí, catalogada, lista para ser recuperada si algún día fuera necesaria. Porque Doña Lucía había aprendido la lección fundamental de la supervivencia en el mundo en el que había vivido. La información es poder, pero solo si sabes cuándo usarla y cuándo guardarla. Había visto morir a personas muy inteligentes porque usaron información en el momento equivocado. Había visto caer imperios porque alguien compartió un secreto demasiado pronto. Había aprendido que a veces, el mayor poder consiste en no hacer nada, en simplemente observar y esperar. Y ahí estaba ella, 30 años después de su retiro, todavía observando, todavía esperando, todavía leyendo el mundo con los mismos ojos que habían visto cosas que ningún expediente oficial jamás registraría. Una tarde de febrero, casi 4 meses después del incidente con los extorsionadores, un hombre mayor llegó al puesto. Tenía cerca de 70 años,
Vestía con sencillez pero con ropa de calidad, pantalones de vestir bien planchados, camisa de manga larga, zapatos lustrados. No venía solo. 2 hombres más jóvenes lo acompañaban a discreta distancia, claramente guardaespaldas aunque no ostentosos. El hombre se acercó al carrito y miró el menú escrito con marcador en una cartulina manchada. «Buenas tardes. 3 tacos de picadillo, por favor». Doña Lucía lo miró. El segundo extra. El escaneo completo. Y en ese segundo, reconoció algo en él. No su cara específicamente, porque nunca se habían conocido en persona, pero sí reconoció el tipo. Reconoció la postura de alguien que había dado órdenes importantes durante décadas. Reconoció la calma que solo viene de haber enfrentado situaciones límite y haber sobrevivido. Reconoció, en resumen, a un igual. Enseguida, respondió ella, y comenzó a preparar los tacos con sus movimientos precisos de siempre. El hombre esperó en silencio. No revisó su celular. No miró alrededor nerviosamente. Simplemente esperó, observándola trabajar. Cuando los tacos estuvieron listos, ella los envolvió en papel, los colocó en una bolsa de plástico y se los entregó. 30 pesos. El hombre sacó un billete de 50 y se lo dio. «Quédese con el cambio». «No acepto propinas», dijo doña Lucía, y le extendió un billete de 20. El hombre sonrió levemente, tomó el cambio y lo guardó. «Entiendo. Gracias por los tacos. Dicen que son los mejores de la zona. Son tacos normales, como cualquier otro». «Estoy seguro de que no», respondió el hombre, y había algo en su tono que sugería que no estaba hablando solo de comida. Se miraron durante 2 segundos completos. Fue un intercambio silencioso de reconocimiento mutuo. Ninguno de los dos dijo nada más. No era necesario. Ambos entendían perfectamente qué estaba sucediendo en ese momento. Un veterano que había escuchado los rumores y había venido a verificar con sus propios ojos. Y una leyenda que permitía ser vista. Solo una vez. Solo brevemente. Solo para confirmar que las leyendas a veces son reales. El hombre asintió una vez. Tomó su bolsa de tacos y se fue. Sus guardaespaldas lo siguieron. Doña Lucía los vio alejarse y luego volvió a limpiar su comal, como si nada hubiera pasado. Porque para ella, en efecto, nada había pasado. Era solo otro cliente. Solo otra interacción. Solo otro dato archivado en su mente. La vida en la colonia continuó. Los tacos se siguieron vendiendo. Las rutinas se mantuvieron. Y doña Lucía permaneció ahí, visible e invisible al mismo tiempo. Una abuelita común que una vez fue algo extraordinario y que, en cierto modo, nunca dejó de serlo.